Buenos días, mi nombre es Virginia González, estudiante de Ingeniería Civil, y voy a explicar un ejercicio de análisis estructural que se llama método de flexibilidad. Tenemos una viga con una carga distribuida de 4 toneladas metro y otra de 2 toneladas metro. Tienen unos apoyos en el punto A, en el punto B, en el punto C y tiene un empotramiento en el punto D. Tiene una distancia de 5 metros, de 3 metros y 3 metros. Para empezar este procedimiento tenemos que, como están articuladas, las tenemos que separar. Y esto se llama sistema XD, que se hace poniendo un momento, uno o sentido horario y otro horario para sacar las redundancias en cada articulación. Entonces tenemos la primera redundante, que es X1, la segunda redundante X2 y una tercera redundante que es en el empotramiento, y le escogimos el sentido horario, que es la redundante 3. Para continuar con el cálculo, lo primero que tenemos que hacer es sacar un M1, que su fórmula es X1 cuando es igual a 1 y X2 y X3 es igual a 0. Tenemos acá nuestra viga que queda como simplemente apoyada con el primer término, que es en la articulación, en la primera articulación, y lo que hacemos es separarlas en secciones. La primera sección AB, después viene la BC y CD. Tenemos la primera con un momento sentido antihorario. Después tenemos la segunda articulada en sus dos extremos con un sentido horario. Y luego tenemos la sección CD, que no tiene ninguna reacción en ningún momento. Después que vemos eso, sacamos los tramos. Vamos a separarlos en secciones. Entonces tenemos el primer tramo que va de 0 a 5, con sus apoyos en sus extremos, y tiene un momento en B, bueno, antes de B, porque cortamos antes, y tiene un momento 1. Y la fórmula sería M1 es igual a la pendiente de X más C. Para sacar este procedimiento, tenemos que el momento 1 entre su longitud, que sería 1 entre 5x más c. Para sacar la constante, vemos cuando x es igual a 0, momento es igual a 0. Entonces tenemos 0 es igual a 1 entre 5 por 0 más c. Y c nos viene siendo 0. Y tenemos que M1 es igual a 1/5 de x. Igual vamos a hacer en el tramo 2. El tramo 2 que va de 0 a 5. Tenemos en el primer apoyo un momento horario. No tenemos más reacciones. Y tenemos que M1 es igual a menos 1/3. ¿Por qué menos? Porque va en sentido horario. Los que van en sentido horario son negativos. De x más c. Acá tenemos cuando x es igual a 0, momento es igual a 1. Entonces tenemos que menos 1/3 de 0 nos dice que la constante es 1. Acá en estas gráficas tenemos acá arriba que va de 0 a 1. Sube de 0 a 1. Los positivos van hacia abajo. Y acá va de 1 a 0, que va en forma negativa. Ok, ahora pasamos al tramo 3. En el tramo 3 no conseguimos ningún tipo de reacción, por lo tanto en el tramo 3 M1 es igual a 0. Ok, luego hacemos un resumen de todo lo que hemos encontrado. Encontramos para el primer tramo que va de 0 a 5, que M es igual a 1/5 de x. En el tramo 2 que va de B a C, encontramos M1 que es igual a menos 1/3
tercio de x y m1 en el tercer tramo es igual a 0. Luego hacemos lo mismo con el cálculo de m2. Cuando x2 es igual a 1, x1 y x3 es igual a 0. Separamos nuestras secciones y nos encontramos en el primer tramo de A a B que el tramo AB no tiene ningún tipo de reacción, por lo tanto M2 es igual a 0. Acá nos encontramos en el BC otras rótulas, dos rótulas. Entonces decimos que M2 es igual a M' de X más C. Hacemos sustitución de valores cuando X es igual a 0, el momento es igual a 0 en este caso. Entonces tenemos un tercio y nos queda que M2 es igual a un tercio de X. Y lo colocamos acá. Va desde la articulación hasta 1 y sube en su momento antihorario 1. Y tenemos M2 es igual a M' de X más C. Y nos encontramos que M2 es igual a 1 a menos un tercio de X más C. Para encontrar la constante C hacemos sustitución de valores. Vemos que cuando X igual 0, M es igual a 1. Entonces C es igual a 1 y M2 nos queda que es 1 menos un tercio de X. Luego sacamos el resumen, el resumen de lo que hemos encontrado. En el primer intervalo encontramos que M2 es igual a 0. En el segundo intervalo encontramos que M2 es igual a un tercio de X. Y en el tercer intervalo encontramos que M2 es igual a 1 menos un tercio de X. Ok, para el cálculo de M3 hacemos lo mismo. Tenemos cuando X3 es igual a 1, X1 y X2 es igual a 0. Tenemos nuestra viga, la separamos en tres secciones y tenemos que en el tramo de AB no tenemos ningún apoyo, ninguna reacción y por lo tanto se hace 0. En el segundo intervalo que es de B a C tampoco tenemos ninguna reacción, ningún momento y por lo tanto también se nos hace 0. En el tramo CD tenemos que M es igual a M' más C. Acá tenemos el momento 1, entonces decimos que M3 es igual a menos un tercio de X más C. Para sacar la constante de C, sustituimos los valores. Cuando X es igual a 0, el momento es igual a 0. Entonces nos dice que C es igual a 1 y M3 es igual a menos un tercio de X. Hacemos el resumen. Sacando el primer intervalo que va de 0 a 5, decimos que M3 es igual a 0, igual en el segundo intervalo que M3 es igual a 0. Y en el tercer intervalo que va de 0 a 3, M3 es igual a menos un tercio de X. Lo ponemos hacia arriba, lo negativo lo colocamos hacia arriba. Luego hacemos el cálculo del método primario, M estado primario. Del momento del estado primario. Tenemos nuevamente nuestra viga. Aquí lo hacemos como lo hacíamos en las otras asignaturas, que es separarlos por sección para encontrar una cortante B y un momento. Entonces tomamos el primer intervalo, la primera sección de la viga, y tenemos que la primera sección de la viga es de una sección de 4 toneladas con una distancia de 5 metros. Acá colocamos para sacar las reacciones. Entonces sacamos las reacciones de la siguiente manera. Hacemos una sumatoria de momento en B, igual 0. Entonces tenemos que 4 toneladas por una distancia de 5 metros por la distancia entre 2, que sería 5 entre 2, menos R por una distancia de 5 metros, igual 0. Hacemos sustitución de valores, resolvemos nuestra operación y encontramos que R es igual a 10, que es esta que está acá. Ahora hacemos una sumatoria de fuerzas, igual 0. Encontramos
la reacción que acabamos de calcular, menos B que va hacia abajo, menos 4x por las toneladas que van allí, la distancia que no conocemos, igual 0. Y vemos que la ecuación de la cortante es igual a B, que es igual a 10 menos 4x. Luego sacamos otra vez otro momento y tenemos que sumatoria de momento igual 0. Encontramos menos 10x más 4x por la distancia, por 2 veces la distancia, la mitad de acá, que sería x entre 2, más m igual 0. Resolvemos la operación y nos queda que el momento es igual a 10x menos 2x al cuadrado. Pasamos acá al tramo 2. En el tramo 2 hacemos lo mismo. Sacamos una sumatoria de momento en C y tenemos que 2 por una distancia de 3 por por la distancia entre 2 menos R, que es la que no conocemos, por la distancia 3. Resolvemos nuestra operación y encontramos que R es igual a 3. Acá hacemos un momento y un cortante por método de integración. La W es la carga, que sería estos dos toneladas que están acá. Y nos dice la fórmula de la cortante que se calcula con la integral de la carga y la del momento se calcula con la integral de la cortante. Entonces acá tenemos, para sacar la integral de la cortante, tenemos que la cortante es igual a la integral de menos 2, porque estas toneladas van bajando, de x. Resolvemos la integral, hacemos sustitución de valores y encontramos que C es igual a 3 y la ecuación de la cortante es igual a menos 2x más 3. En este caso, la cortante es 3, que es la que acabamos de encontrar, cuando x tiene un valor de 0. Por eso colocamos acá 3. Ahora hacemos, para sacar la ecuación de momento, hacemos una integral que sería menos 2x más 3 de x, que sería esto que acabamos de encontrar. Resolvemos la integral y tenemos que d es igual a 0 y la fórmula de momento es igual a menos x al cuadrado más 3x. Acá tenemos la viga y lo que le hacemos es sacar el diagrama de corte y de momento con esta fórmula: F por C, positivos arriba, negativos abajo, para la cortante, y MC, que es para la de momento, negativos arriba, positivos abajo. Entonces tenemos el primer intervalo que va en el punto A, es igual a M es igual a 10x menos 2x al cuadrado. Y en este intervalo viene m es igual a menos x al cuadrado más 3x. Y acá tenemos m es igual a menos x al cuadrado más 3x, que estos dos vienen siendo iguales. En el caso de la cortante, sube a 10, baja a 10, luego sube a 3, baja nuevamente a 3, sube a 3, baja a 3 y cierra en 0. Ok, continuamos con el cálculo de coeficiencia de flexibilidad. Tenemos esta fórmula que está acá, que es F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33. Esto se saca con esta tablita que tenemos acá, que es los resultados que acabamos de calcular en M1, M2, M3 y en el momento. Acá tenemos que resolver este cuadro con esta fórmula. Esta fórmula es M1 por M1 entre EI. Vamos a calcular primero diagonal. Después que calculemos las diagonales, tenemos que seguir buscando
los intervalos que nos quedan por acá. Pero como aquí tenemos F12, es lo mismo que F21. Tenemos F13, que es lo mismo a F31. Y F23 es lo mismo que F32. Entonces, podemos calcular cualquiera de los tres. Yo escogí calcular estos que están acá. Ok, empezamos con el primero. Vamos a empezar diagonal, que es F11. Y su fórmula es integral de M1 por M1 entre EI. Lo que hacemos es despejar este EI y nos queda F11 es igual a 1 entre EI por la integral de M1 por M1, que sería la multiplicación de estos dos acá. Entonces sería integral que va de 0 a 5, que sería x entre 5 al cuadrado, porque se multiplican dos veces, de dx más la integral de que va de 0 a 3 de 1 menos x entre 3 al cuadrado, que sería esta que está acá, de dx más 0 al cuadrado, que va de 0 a 3 de dx, que es esta que está acá. Esta acá se nos hace 0. Resolvemos la integral. Hacemos nuestra operación de integral y encontramos que F11 es igual a 8 entre 3EI. Hacemos lo mismo para esta siguiente fórmula, que es F22. Se multiplica este que está acá dos veces. Entonces se pone integral de 0 a 5 de 0 al cuadrado de dx más la integral de 0 a 3, que sería x entre 3 al cuadrado de dx más 1 menos x entre 3 al cuadrado, que va de 0 a 3 por dx. Hacemos la operación y encontramos que F22 es igual a 2 entre EI. Igual hacemos para F33. Hacemos la integral que va de 0 a 5, que es esta primera integral. Entonces estas dos se nos hace 0, hacemos sustitución de valor, así como habíamos hecho al principio. Resolvemos nuestra integral sencilla y nos queda F33 es igual a 1 entre EI. Ahora pasamos a los intervalos que vamos a buscar, que serían iguales a los que están acá abajo. Entonces decidí por F12. Pero esta vez se va a hacer una integral de M por M1 por M2. Entonces sería M1 por M2 para calcularlos. Entonces la primera integral nos quedaría, hacemos igual el despeje de la EI y nos queda que F12 es igual a 1 entre E y la integral de 0 a 5, que sería la primera integral, que sería x entre 3 por M2, que sería 0. Esto acá se nos hace 0. Y así sustituimos a la otra también, que va de 0 a 3, que sería 1 menos x entre 3 por esta de acá abajo, que es x entre 3 por dx más esta tercera integral de esta que está aquí, que va de 0, que es M1, por 1 menos x entre 3 de dx. Hacemos la operación, resolvemos y nos encontramos que F12 es igual a 1 entre 2EI. Hacemos lo mismo para F13. Hacemos sustitución de valores. Estos tres se nos hacen 0 y encontramos que F13 es igual a 0. Sustituimos en la fórmula M2 por M3. Hacemos sustitución de valores con esta tablita que está acá y nos encontramos que F23 es igual a menos 1 entre 2EI. Ok, continuamos con el cálculo de
de vectores. En D. La fórmula de cálculo de vectores es D es igual a D1, D2 y D3. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos hace unos momentos, pero ahora la fórmula es M1 por M, luego viene M2 por M y luego viene M3 por M. Entonces vamos a sacar primero D1. D1, su fórmula es integral de M1 por M entre EI. Hacemos lo mismo, despejamos EI y nos queda que D1 es igual a 1 entre EI por la integral que va de 0 a 5 por M1, que es X entre 5 por M, que sería 10X menos 2X al cuadrado por dx más integral de que va de 0 a 3 de 1 menos X entre 3 por X menos X al cuadrado más 3X por dx más este M1 que es 0 por este momento que es menos X al cuadrado más 3X. Esto se nos hace 0. Hacemos sustitución de valores, resolvemos nuestra integral y encontramos que D1 es igual a 23.0833 entre EI. Hacemos lo mismo. Hacemos la sustitución de valores de M2 con el momento. Resolvemos la integral y nos queda que D2 es igual a 4,5 entre EI. Luego hacemos lo mismo para D3. En D3 tenemos la fórmula de M3 más M entre EX. Hacemos sustitución de valores con esta que está acá y estos que están acá. Resolvemos la integral, a estos dos se nos hacen 0 y tenemos que D3 es igual a menos 2,25 entre EI. Ahora acá hacemos un cálculo de las resultantes. Que sería D más F por las redundantes. Entonces tenemos que D es el vector, F son los coeficientes. Esto es como una ecuación de primer grado. Esto se sustituye como un vector. Se puede hacer con la calculadora o con un programa. Eliminamos los semejantes, arreglamos nuestra operación, hacemos sustitución de valores. Entonces tenemos que las redundantes de x1, x2, x3 nos da que x1 es igual a menos 8,7641. Luego x2 nos tenemos que es 0,5755 y x3 es igual a 2,5377. Luego hacemos un diagrama, nuestro verdadero diagrama del ejercicio. Y tenemos con esta fórmula de momento de MF con los negativos arriba, positivos abajo. La primera curva llega hasta su momento máximo, que es de 8,50 toneladas metros, se lo vamos a ver por acá. Sustituimos valores, hacemos momento acá y luego hacemos momento acá. Entonces hacemos el primer momento, que es M es igual a RA de X menos 2X al cuadrado. Sustituimos este valor, que es del momento que lo encontramos acá, y nos queda que menos 8,7641 es igual a RA por su distancia de 5 menos 2, acá vamos a poner la distancia al cuadrado. Hacemos la operación y tenemos que el verdadero valor de R es igual a 8,25 toneladas. Luego hacemos una ecuación de la cortante, que es B es igual a RA menos 4X. Hacemos sustitución de RA, que lo encontramos acá. En este caso B es igual a 0
y nos queda que 8,25 menos 4x despejamos x y encontramos que el valor de x es 2,061. Luego hacemos otro momento. Hacemos sumatoria de momento para encontrar la reacción en R de x, que es esta que tenemos acá. Hacemos momento es igual a R de x menos 2,5377 menos x al cuadrado. Despejamos RD y encontramos que RD es igual a 4,04 toneladas. Luego hacemos otra vez la ecuación de la cortante. Hacemos sustitución de valores, encontramos que la cortante se nos hace 0 y decimos que hacemos despeje de x y x es igual a 2,081 metros. Luego sacamos otro momento. Sacamos la fórmula del momento, que es igual a R por la distancia, que es esta x que está acá, menos 2,5377 menos x al cuadrado. Hacemos sustitución de valores y encontramos que el momento es igual a 1,55 toneladas metro. Y acá tenemos la otra fórmula de momento, hacemos sustitución de valores y el momento nos queda que es igual a 8,50 toneladas.